Amén, bendiciones. Vamos a continuar. Este es el audio número 18. Seguimos con la parte que tenemos de la gracia, la tribulación y el reino milenial. Bien, les había dicho anteriormente pues que leyera por favor cada uno de estos versículos que hablan acerca de la parte que corresponde a la gracia. Ahí les hablaba de Romanos 6:14, Apocalipsis 17 del 3. Hablábamos también de Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y ahí habían varios, pero varios versículos que usted los puede verificar. Vimos también Tesalonicenses 4:17 y otros más. Amén. Vamos a continuar esta lección que es parte de la escatología, los periodos bíblicos, y vamos a hacerlo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pedimos que Él sea quien nos guíe y que nos dé esa fuerza y fortaleza y sabiduría, que sea Él quien ponga las palabras en nuestra boca y que nos ayude a tener siempre, siempre una mente abierta, capaz de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desecharlo lo malo. Amén. Bien. Quiero que veamos por ahí otro versículo que habla acerca de la gracia. Estamos en esta parte. Acuérdese, usted ahorita vive el tiempo de la gracia, hermano, pero mucho están haciendo de la gracia una desgracia. Como dijo el apóstol Pablo, por cuanto sobreabundó el pecado, dice, también sobreabundó más la gracia, el perdón y la misericordia. Quiero que veamos este otro versículo. Estuvimos viendo esta parte, que yo sé que la tenemos. Vimos Corintios que decía, pero esto os digo, ¿verdad? Allá en las diapositivas anteriores había un error, estaba, se le había cambiado, pero ya está corregido. Dice, pero esto digo, ¿verdad? Y analizamos esta parte que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Veamos otro versículo más. Fíjese de que también el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que si las personas creen en Jehová Dios o en Dios eterno, también es lo mismo creer en Cristo Jesús, porque Él es el Hijo y a Él se le ha sido dado toda la potestad. Y dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. ¿Qué está diciendo? Que Cristo Jesús se está comprometiendo, ¿verdad? A que nos tiene allá un lugar donde vamos a ir a vivir cada uno de los que le hemos recibido. Dice, si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Como quien dice, pues él no nos iba a mentir, no nos iba a engañar. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Por eso decimos de que él tiene que venir en el arrebatamiento y en su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el compromiso que él hace de que por sí mismo y por el Espíritu Santo es que nosotros tendremos que ir. Luego después hay otro versículo, Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Fíjese que este es importante, este versículo del capítulo 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermano? Que usted por fe, la fe es paciencia. El que tiene fe tiene paciencia y el que tiene paciencia tiene fe. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Guardando que venga el Señor por fe, así como también que dice de que la palabra de la paciencia es como cuando usted soporta todas las cosas y usted sabe, de, como él dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. También esa es parte de la paciencia, es parte de la fe. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que eso es parte. Y dice, miren, yo, dice, o sea, nuestro Señor Jesucristo, también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Eso se refiere a la tribulación, que dice que ha de venir sobre el mundo entero.
O sea que para todo el mundo va a venir la tribulación. Y entonces el Señor nos tiene que arrebatar a nosotros como iglesia para guardarnos de esa, de esa tribulación que va a haber. ¿Y para qué va a ser esa tribulación? Ahí sí, mire, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que ¿quiénes va a probar? A los que moran sobre la tierra. Ahí, los que queden en la tribulación sí que van a tener que guardar la ley, van a tener que obedecer, van a tener que huir, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver más allá. Y luego, 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Esto está refiriendo de que usted y yo tenemos que orar, seguir pidiendo y seguir esperando a que nuestro Señor Jesucristo venga. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17, pues es lo que ya leí, ¿verdad? Estos son los versículos que completan, y hay más, ¿verdad? Pero eso usted léalos por su cuenta y los he dejado en el cuadrito. Ahora, nosotros vamos terminamos esta parte, hermano, esta partecita de acá, que el Señor pues nos ha dejado para que usted y yo comprendamos lo que es el tiempo de la gracia. Ahora vamos a entrar. El Señor dice que nos va a guardar de la ira venidera. ¿Qué es esto de la ira venidera? Nos va a apartar de este tiempo de la tribulación. Hay muchos, fíjese, y esto tómelo ahí en su apunte, por favor. Ahí tiene a la mano su cuaderno, su Biblia y su lápiz o lapicero. Dicen que hay unos que llamados pretribulacionarios. ¿Qué significa la palabra pretribulacionario? Significa de que la iglesia, que es usted y yo, no va a pasar la tribulación. ¿Qué quiere decir? De que ya en el tiempo que la tribulación se vaya a dar, nosotros nos vamos, ¿verdad? Porque es el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo dicen los pretribulacionarios. También hay otros que se llaman post-tribulacionarios. ¿Qué dicen los post-tribulacionarios? Que dicen de que la iglesia va a pasar la tribulación. O sea, la palabra post es el último tiempo de la tribulación. Y que es más que ellos creen que ahorita ya estamos en la tribulación porque por todas estas cosas que están sucediendo. Pero no, el Señor es claro en muchas palabras de la Escritura de que nosotros nos tenemos que ir antes. Y esos somos los pretribulacionarios. Los posttribulacionarios agregan de que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Y existen otros, ¿verdad? De que los amilenaristas dicen de que el arrebatamiento de la iglesia no va a ser aquí, no va a haber rapto, ni tampoco el arrebatamiento de la iglesia va a ser aquí al final de la tribulación, sino que al final del milenio, dicen ellos, ¿verdad? Incluso hay preamilenaristas y posamilenaristas, pero eso no lo vamos a tocar porque le digo, la idea es al menos conocer los tiempos, de los eventos de la iglesia. Recuerde, no olvide repetir estos videos para que podamos tener un conocimiento mejor. Ahora vamos con la parte esta de la tribulación. Y por ahí tengo unos versículos que los vamos a ver ahorita para que usted y yo lo podamos agregar. Bien, en Apocalipsis 4, versículo 1, usted puede buscarlo ahí, dice, aquí es el apóstol Juan, que es el que va a tener la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo de lo que va a pasar en el futuro. En el tiempo que el apóstol Juan estaba escribiendo esto, pues él estaba preso allá en la isla de Patmos, dice la escritura, que ahí se le reveló el Apocalipsis. Muchos creen que Juan, yo dije Pablo, perdón, Juan, el apóstol Juan no escribió el Apocalipsis. Cuando le digo no lo escribió, o sea, de puño y letra, porque dicen que él ya estaba muy anciano. La Biblia no menciona esto, ¿no? Pero sí dicen que él se lo dictó a alguien, porque a él se le fue dada la revelación en la mente, pero alguien le ayudó a escribirlo porque él ya estaba bastante anciano. Pero bien, eso no directamente no lo dice la Biblia, eso lo creen algunos estudiosos. Y mire, dice este versículo, después de esto miré, dice el apóstol Juan, y he aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué es lo que prácticamente le está revelando el Señor?
Bueno, le está diciendo, sube acá, o sea, al cielo, allá con él. Y recuerde de que Juan es la última parte de la iglesia, Juan representa la iglesia. Entonces es un indicativo de que la iglesia va a estar ahí arriba viendo las cosas que, bueno, al menos al apóstol Juan se las está demostrando, ¿verdad? Que de lo que va a suceder, ¿verdad? Pero la iglesia no va a estar. Y dice que vio las puertas abiertas en el cielo. Y la primera voz que oí, esto quiero que le ponga atención, mi hermano. Subraye esto si quiere y anótelo, mire. Dice voz de trompeta. ¿Cómo voz de trompeta? Para que usted vea de que la trompeta no es necesariamente un instrumento que se tiene que tocar para que como allá lo dice, de que la trompeta, la final trompeta, ¿verdad? Es cuando el Señor va a venir. Pues es algo parecido, no es que tiene que sonar la trompeta. Ya en Apocalipsis habla de 7 trompetas que son juicios e iras de Dios. Y la última trompeta lo que hace es desprender las 7 copas de ira. Anunciar las 7 copas de ira no es el fin y la venida del Señor como lo dicen muchas veces los post-tribulacionaristas, ¿verdad? Que ellos son los que creen que la iglesia va a pasar la tribulación. Bien, entonces aquí está, este es un ejemplo, mire, como voz de trompeta. O sea, de que el escritor, hermano, es lo que quiere decir que era un gran ruido y que toda la gente le iba a entender. Recuerdas de que él no conocía los micrófonos ni parlantes, no porque eso hubiera puesto, como quien dice, con bocinas y parlantes, como se va a oír, ¿ve? Y por eso ellos usan la palabra trompeta, porque la gente sabía distinguir que una trompeta era un anuncio, ¿verdad? Y que todo el mundo tenía que estar atento. Bien, ahora bien, pasamos a la otra parte. Esto todavía es parte de la tribulación, perdón, del arrebatamiento en, en la puerta, en el preámbulo ya del arrebatamiento para entrar a la tribulación. Y por eso que tengo aquí este versículo de Mateo 24. Y solo he puesto el versículo 21, pero el capítulo 24 de Mateo es un capítulo tribulacionario. Todo habla de la tribulación. Y oiga bien las preguntas que hace ahí. Mire lo que está diciendo Mateo 24:21, dice, porque, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, de que sí es un hecho de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia y posteriormente tiene que haber una tribulación, que van a ser 7 años. Esos 7 años de la tribulación, pues van a estar divididos. Unos dicen que va a ser 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero al sumar a las dos, suman 7 años. Cualquiera preguntaría, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que van a ser 7 años de la tribulación? Pues eso es lo que yo le digo, que es importante aprender Biblia y leer la Biblia. Esto lo menciona en las 70 semanas de Daniel. Cuando veamos las 70 semanas de Daniel va a quedar bastante claro, porque ahí habla de 70 semanas, ¿verdad? Entonces, al estudiar todos nosotros esa parte, vamos a ver que falta una semana. Salen 69 semanas hasta la puesta de la muerte del Mesías príncipe. Pero le digo, eso dejémoslo para Daniel. Daniel, ahora yo quiero que busque Mateo 24 ahí rapidito, antes de llegar de pasar a otro, a lo que estamos viendo. Lo tiene ahí Mateo 24, lea conmigo, no lo vamos a leer todo 24, sino que realmente solo quiero que usted y yo tenga en cuenta algo que le voy a decir para que usted aprendamos a leer la escritura. Mira ahí rapidito dice. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate bien lo que está diciendo. A Jesús le hacen 3 preguntas ahí. ¿Qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo y del fin del mundo? Son 3 preguntas que le hacen en Mateo 24 y que el Señor va a responder.
Eso se lo dejo para que usted lo lea. Nos vemos, primero Dios, en el siguiente.